Estamos estudiando entonces el libro de la carta de Pedro y es una carta en la cual son consejos para, si bien toda la Biblia es un consejo para cada creyente, pero es específicamente y nos muestra cómo debe ser un siervo, ¿sí? Y a veces hablar de este tema es complicado, ¿no? Porque obviamente que nos pone, digamos, expuesto delante de Dios a cómo estoy sirviendo en la iglesia, ¿sí? Y cada vez que vamos viendo los temas que toquen también ahora que siguen, va a pasar eso, ¿sí? Va a haber una lupa de parte de Dios en nuestra vida para ver cómo es nuestro servicio. Y obviamente que somos humanos y nos equivocamos y a veces hacemos las cosas mal, ¿no? Y no a veces, muchas veces. Pero el Señor en su gran amor, en su gran misericordia, nos va encaminando, va transformando nuestra vida, nos va enseñando qué cosas debemos cambiar o cómo debemos hacerlo si lo estamos haciendo. Entonces su palabra siempre va a causar eso en nuestro corazón, ¿sí? Un cambio y también un progreso en nuestra vida. Así que, hermano, no se canse de leer la Biblia. Cada vez que nosotros abrimos su palabra, vamos a encontrar algo para nosotros, algo en el día a día, que nosotros estemos en el trabajo, en la escuela, donde estemos, el Señor nos va a ir hablando en su palabra. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 22. Mientras ustedes van buscando, yo le voy contando una ilustración. Dice que había un pueblo donde había un estanque donde todo el pueblo iba y recogía agua para poder cocinar, para poder tomar, y era un agua muy linda, un estanque muy grande. Y toda la gente que iba siempre encontraba el lugar limpio y lo único que tenía que hacer era recoger el agua y llevarla a su casa y cuidar, digamos, que no, de las cosas que había ahí, ¿no? Pero un día pasó de que ese estanque se empezó a llenar de moho, plantas y un poco de basura, y el agua empezó a no ser, digamos, apta para el consumo, ¿sí? ¿Y qué había pasado? Había personas que limpiaban ese lugar y que muchos ni siquiera conocían, ¿sí? Y esas personas un día se fueron y no estuvieron en el lugar como para poder limpiar, y eran esas personas silenciosas que iban y hacían su tarea a diario para que todo el pueblo pudiese tomar de esa agua, ¿no? Ahora, qué importante es la tarea de aquellas personas, en ese caso, de aquellas personas que hacían algo tan simple como ir y limpiar las cañerías del lugar para que todo el pueblo pudiera tener agua. ¿Y cuántas veces en la iglesia también hay tareas silenciosas que muchas veces no vemos y no son, digamos, públicas, pero hay hermanos que la realizan? Cuánto gozo y cuánta alegría trae ese servicio, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta o no valoramos ese servicio, pero cuando no está ahí, recién decimos, cierto que esto lo hacía el hermano tal, o esta tarea se encargaba el hermano tal. Y qué importante es, entonces, también darle valor a aquellas tareas que quizás no son muy vistas, y qué importante es orar por esas personas que siempre están sirviendo allí en silencio. Y más allá del servicio que ellos hagan, es también tener esa actitud en nuestro corazón, de poder estar dispuestos para servir al Señor. Entonces buscamos allí 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 22, y vamos a leer. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, y sus labios no hablan engaño.
apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Bien, y aquí podemos ver cómo el apóstol está marcando algunas características que debemos tener como hijos de Dios y en cuanto al servicio, ¿no? Y podemos ver que en el versículo 8 y 9 está hablando sobre que debemos servir con un corazón en unidad y en humildad. Y obviamente como iglesias, si pensamos nosotros esto, unidad y humildad, ¿ustedes qué piensan? ¿Es fácil trabajar en unidad? ¿Sí o no? ¿No? ¿Es difícil? Cuesta mucho, ¿sí? Cuesta mucho porque somos diferentes, ¿sí? Y eso no es malo, ser diferente. Pero la unidad en la que está hablando aquí el apóstol va mucho más allá de que todos tengamos, digamos, que todos pensemos igual, ¿sí? Sino va mucho más allá de entendernos como iglesia, de saber de que estamos trabajando por un propósito, ¿sí? Que a veces no va a ser posible realizar mi opinión, ¿sí? Cuando yo la dé, si en un caso particular, sino que a pesar de mi diferencia con mi hermano, vamos a poder trabajar en pos de. Y en este caso es glorificar a Dios, es predicar su palabra, ¿sí? Que el reino se extienda, que las personas conozcan de Cristo, ¿no? Y muchas veces quizás cuando hay esta falta de unidad sin humildad, hay problemas, ¿sí? Porque a veces no queremos nosotros ceder o no queremos dar lugar a los consejos o a las perspectivas que tienen otros hermanos, y eso hace que la unidad se pierda, ¿sí? Y el enemigo lo primero que va a venir a buscar es eso. Él viene a dividir. Él no viene a que nosotros nos mantengamos unidos allí como iglesia, sino que Él quiere dividir, ¿sí? Y dividir o división quiere decir eso, dos visiones diferentes. Entonces, nosotros podemos tener ideas diferentes, pero la visión tiene que ser la misma, ¿sí? Y buscar entre todos trabajar, como decíamos hace rato, en pos de algo, en pos de glorificar al Señor. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 22, capítulo 2, versículo 2. Alguien que lo encuentre que lo pueda leer, por favor. Así es. Muy bien. Bien. Ahora buscamos Romanos, capítulo 12, versículo 16.
Bien, unánimes, humildes, no altivos. Y todos estos consejos o todos estos principios que podemos leer aquí en este texto nos están llevando a eso, ¿no? De que debemos nosotros dejar, ¿sí?, muchas veces nuestro ego, ¿sí?, o nuestra falta de humildad en el servicio. Y como decíamos al comienzo, es fácil servir todos en unidad, muchas veces no, es difícil. Pero lo bueno es estar en poder reconocer, ¿sí?, cuando yo me equivoco, humildemente decir me he equivocado en algo y podemos avanzar, ¿sí?, en vez de estar siendo de tropiezo, digamos, en nuestro servicio o en nuestro ministerio. La unidad es el suelo donde crece el servicio. Recién acabamos de leer estos dos versículos, Filipenses capítulo 2 y Romanos capítulo 12, 16. Y hablaba sobre también la compasión y el amor fraternal. Ahí en el versículo 10 de Romanos, cerquita de lo que acabamos de leer, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿sí? Y esto también nos está incentivando a que debemos entre nosotros cultivar el amor. Y así como en una familia, también en la iglesia a veces se complica poder tener ese amor con todos o tener esa afinidad con todos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Y tiene que ser de una forma práctica, porque si nosotros vamos al ejemplo del Señor Jesús, lo hizo en forma práctica, ¿sí?, entregando su vida. Y ahora nosotros también tenemos la oportunidad de mostrar ese amor a nuestros hermanos de una forma práctica. Cuando hay una necesidad, ¿sí?, o cuando alguien necesita un tiempo de oración, un tiempo de poder compartir de su palabra, quizás tiene necesidad en algo físico que nosotros podamos acercarle. Entonces debemos nosotros practicar esto, así como el Señor lo hizo, nos dejó un ejemplo, ¿sí?, también nosotros debemos hacerlo. También habla de la humildad y creo que la humildad también es la base del servicio, ¿sí? El Señor Jesús nos ha dejado su ejemplo. Buscamos ahí en Juan, capítulo 13, versículo 14, hablando sobre el lavamiento de los pies. Y el Señor Jesús hizo un servicio a su discípulo. Él es el Hijo de Dios. Y uno se pone a pensar cómo el Hijo de Dios, como decía quizás Pedro, no me vas a lavar los pies, no. Entonces el Señor le dice, si yo no te lavase, no tendrás parte conmigo, ¿sí? Entonces él ahí reconoce de lo que el Señor le estaba diciendo, que no se trataba solamente de algo físico, sino se trataba de dejar, digamos, esa huella en cada uno de ellos. Así como los discípulos también recibieron ese ejemplo del Señor Jesús, lavando sus pies, así nosotros también tenemos de parte del Señor ese ejemplo. Buscamos Filipenses, capítulo 2. Versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Aquí nuevamente su palabra nos está mostrando esto, ¿no?, que debemos velar por nuestros hermanos. ¿Y cuántas veces hemos visto la necesidad de nuestros hermanos y quizás la hemos esquivado? Que el Señor pueda producir en nosotros ese amor hacia nuestros hermanos, ¿sí?, hacia la necesidad, y no solamente hacia los hermanos, sino también hacia la sociedad, las personas que nosotros conocemos, que sabemos que pasan necesidad, y que también por medio de esa actitud de servicio ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros podemos hablarle y decirle muchas palabras de la Biblia, pero nuestra actitud puede reflejar otra cosa. Y nuestras actitudes hablan mucho más que nuestras palabras. Así que el Señor, cuando nos dé esa oportunidad de poder expresarle una forma de gratitud al Señor por medio de un servicio a una persona, que lo podamos hacer con gratitud. Y sabiendo de que lo que hacemos no lo hacemos para que alguien nos vea, sino como aquellos
limpiadores del estanque en silencio, trabajando y haciendo una tarea para que todos puedan recibir ese servicio, ¿no? Y que nosotros podamos también gozarnos de que hay otras personas que conocen a Cristo por medio de nuestro obrar, de nuestra actitud. Surgen algunas preguntas. ¿Me cuesta servir con otros hermanos? Sí, nos cuesta. Pero ¿cuál es nuestra tarea? De poder, digamos, buscar la unidad. Debemos buscar juntos, trabajar en pos de poder llevar adelante el Evangelio. Y esa es nuestra tarea como hermanos. Soy una persona que une o que divide. Y muchas veces nuestra actitud frente a una situación va a crear esto, ¿sí? Va a crear una forma diferente de ver las cosas y a veces podemos provocar personas que se desanimen también con nuestra actitud. Qué importante que es nuestro testimonio y cómo nosotros nos desenvolvemos cuando suceden situaciones en nuestra vida, ¿sí? Porque las personas, los hermanos, nos están viendo. Y mucho más a los que por ahí nos toca estar quizás con niños, con adolescentes, con jóvenes, cuando nos ven tomar malas decisiones, cómo eso también impacta en la vida de otros creyentes. Mi servicio nace del amor a Dios y a las personas o por cumplir un compromiso. Y muchas veces, yo no sé ustedes, pero yo me he visto también aceptando compromisos, quizás sin haber consultado al Señor o viendo si lo que estaba asumiendo era de parte del Señor o solamente por cumplir una tarea. Y a veces podemos caer en eso, ¿no? De querer cumplir una tarea y de poder estar, digamos, ocupados en la iglesia o ocupando un lugar en la iglesia, cuando el Señor no nos ha llamado a eso. Qué importante es poder reconocerlo. Y si lo hemos hecho, qué bueno es que podamos nosotros darnos cuenta a tiempo y poder acudir al Señor para que eso se pueda cambiar. Y quizás en ese momento el Señor cambie nuestra actitud y sí nos toque seguir haciendo ese servicio, pero con otra actitud, ¿sí? De humildad, de compasión, de servicio a los hermanos. Entonces veíamos primero que servimos con un corazón en unidad y humildad. Y también servimos a pesar de las circunstancias. Y esto es a veces difícil. Yo no sé cómo toma esto usted, ¿no? ¿Cómo lo toma? Yo a veces cuando leía esto, a veces uno se pone, digamos, frente al Señor, frente a su palabra, y a veces somos creyentes circunstanciales. Cuando todo me va bien, estoy contento, todo se alinea, el trabajo está bien, mi familia está bien, mis cosas están bien, entonces estoy contento y vengo a la iglesia y sirvo y asisto y participo en todas las actividades que hay en la iglesia, pero cuando hay algunas circunstancias que no están bien, ya dejamos de asistir, por ahí digo, no, me voy a dedicar a otra cosa, voy a dedicar más tiempo a mi familia, voy a dedicar más tiempo a hacer mis cosas, pero a veces caemos en esto de ser circunstanciales, de solamente estar bien cuando todas las cosas están alineadas. El Señor no nos dijo eso, Él no nos dijo que iba a ser todo perfecto, al contrario. Él nos dijo que íbamos a tener luchas, que íbamos a tener problemas, que iba a haber oposición, ¿sí? Entonces debemos entender que nuestro servicio no debe ser circunstancial. Obviamente que la circunstancia o todo lo que nos pasa afecta también en nuestro servicio, porque uno cuando está mal físicamente, por ejemplo, a veces nos imposibilita asistir o estar cumpliendo una tarea, o cuando quizás emocionalmente uno está mal, también eso afecta, digamos, a nuestro desempeño en la tarea que nos toca, ¿sí? Somos conscientes de todas esas cosas, pero no debemos dejar de lado el servicio al Señor por las circunstancias que estén pasando, sino que debemos tratar de que esas circunstancias sean llevadas a los pies del Señor, donde es el único lugar donde se pueden cambiar, donde se puede mejorar, donde se puede hacer algo bueno, porque el Señor dice que Él todo lo que es malo lo transforma, nos transformó a nosotros, que por naturaleza éramos pecadores,
y Él ha cambiado nuestra vida. Así también Él puede transformar todas esas situaciones difíciles que pasamos en algo que pueda cambiar nuestra actitud frente a ellas. Vamos a buscar Gálatas Gálatas 6, versículo 9 y 10. Gálatas capítulo 6. Dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Que todo lo que esté al alcance de nuestras manos lo podamos hacer. ¿Cuántas veces como jóvenes quizás el Señor nos ha permitido tener la fuerza que hermanos mayores quisieran tener? ¿Sí? Hablando de algo físico, ¿no? ¿Cuántas veces hay hermanos mayores que tienen todavía ese deseo y por ahí su cuerpo por ahí no le permite, y nosotros que somos jóvenes o adolescentes algunos, tenemos esa oportunidad de poder dar un poco más de nosotros, y cuántas veces lo hemos dejado de lado por nuestra comodidad? Imagínense si ahora tenemos esa actitud frente al Señor, teniendo la fuerza para poder hacerlo, ¿cuánto más cuando seamos más grandes si no lo aprendemos a tiempo? Entonces su palabra nos enseña que según nuestras fuerzas, todo lo que esté al alcance de nuestras manos lo podemos hacer, ¿sí? Así que le animo a los chicos que están aquí, los adolescentes, bueno, los jóvenes también, y a los hermanos mayores también, ¿no? Porque por ahí creemos que hay cosas que no pueden hacer, pero ellos pueden estar orando, intercediendo, preguntando, y eso hace bien también en la obra del Señor, que todos formemos parte del crecimiento de la iglesia. Nuestra actitud al hacer un servicio es más fuerte que nuestras palabras, es lo que decíamos hace rato. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Que nosotros podamos, por medio de nuestro servicio, hacer que el pueblo, las personas, alaben al Señor. Él nos da a diario oportunidades. Cada uno de nosotros las tenemos en nuestra familia, en el trabajo. Siempre vamos a tener oportunidades de dar gloria al Señor. Entonces veíamos, en primer lugar, servimos con un corazón en unidad y humildad. Servimos a pesar de las circunstancias. Y en tercer lugar, servimos reflejando a Cristo. Versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 3. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Aquí Pedro culmina esta parte exaltando y mostrando a Cristo como el ejemplo supremo, ¿sí?, de servicio. Y Él nos ha dado por su muerte un lugar privilegiado, que decíamos hace rato que somos sus hijos, que somos amados, que somos un linaje escogido, que hemos sido introducidos en la familia del Señor. Entonces podemos ver que por medio de Él ahora nosotros somos salvos. Y eso es lo que venimos en esta tarde a recordar. Venimos a glorificar a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese ejemplo de servicio que Él ha dejado entregando su vida nos hace que nosotros podamos venir aquí también y podamos darle gloria por lo que es Él. En el servicio también vamos a tener que hacer sacrificios, ¿sí? Vamos a tener que dejar cosas, vamos a tener que negarnos a algunas cosas, pero no lo debemos hacer porque, bueno, renegando de las cosas que quizás el Señor nos muestra que debemos dejar, ¿sí? Quizás nuestros tiempos libres o cosas que a nosotros nos gustan, no sé, algunos momentos en los cuales
quizás nos sentimos en calma, pero que quitan el lugar del Señor, a veces el Señor nos va a pedir eso, ¿no? Y podemos ver que su servicio fue de sustitución, de una entrega total y de amor en acción. Y nosotros también debemos servir de esa forma, ¿sí? Debemos sustituir todas aquellas cosas que quizás nos alejan de Él por lo que el Señor nos muestra en su palabra y por lo que sabemos que es bueno, y entregar nuestra vida en servicio de Él. Y el amor en acción también, lo que veíamos al comienzo, de ser prácticos en poder mostrar el amor de Cristo hacia los demás. El servicio del Señor para con nosotros nos conecta con el Padre. Esa entrega y esa muerte nos ha dado la entrada al Padre. Y Dios lo exaltó, al final Dios lo exaltó. Y ¿saben qué? Si bien nosotros no trabajamos y no servimos al Señor por lo que Él nos va a dar en un futuro, pero sí nosotros sabemos de que nuestro servicio, dice su palabra, no es en vano, ¿sí? Que todo lo que nosotros podamos hacer es para la gloria del Señor. Y cada una de nuestras acciones en servicio glorifican al Señor.